Let's go ahead and open our Bibles in Matthew chapter 3, verse 1 and 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. And it says, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven has come near. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amen. You may sit down. Amen. Pueden tomar sus asientos. And so today we want to learn, amen, who is John the Baptist. ¿Verdad? El día de hoy queremos aprender, ¿verdad? ¿Quién es Juan el Bautista? And so in this verses, ¿verdad? En estos versos, amen, it speaks to us y nos habla, and it tells us, ¿verdad? In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. Dice, en aquellos días, dice, vino Juan el Bautista, dice, ¿qué? Predicando en el desierto de Judea. So what was John doing? ¿Qué era lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Amen. He was preaching. He was preaching the gospel. He was preaching salvation. Estaba, predicando, ¿verdad? Predicando el evangelio, predicando la salvación. This was something new. Amen. Esto era algo nuevo. Amen. That the Jewish people started to learn. Que los judíos comenzaron a aprender. But, John the Baptist's role, ¿verdad? El rol de Juan el Bautista was to prepare the way for Jesus Christ. Era preparar, ¿verdad? El camino para con Jesucristo. Now imagine you, ¿verdad? Imagínate a ti, you're the one that's designated to preach the word, ¿verdad? Tú estás designado para predicar el evangelio, and you're the first one that is gonna, speak to the people. Y eres el primero, que le vas a hablar a la gente, about salvation and to repent, acerca de la salvación y que se arrepientan, and then all of a sudden, people start looking at you like strange. We've never heard this before. Que miran a la gente diferente, amen, como un extraño, pero nunca hemos escuchado esto. Of course, since you're against the current, ¿verdad? Como tú estás, ¿verdad? En contra de la corriente, as a person, como persona, how are you going to feel? ¿Cómo te vas a sentir? Probably intimidated, ¿no? Intimidado, with fear, ¿verdad? Con ese temor. What are the people going to think about me? ¿Qué es lo que la gente va a pensar de mí? Are they going to think that I'm crazy? ¿Van a pensar que estoy un poco loco? Amen. Because I'm speaking, the gospel. Estoy hablando del evangelio, about repentance, acerca del arrepentimiento. Amen. And so, doesn't that happen now? ¿Qué no pasa hasta el día de hoy? You start talking to people about, salvation, about church, about repentance. Le hablas a la gente, ¿verdad? De salvación, de la iglesia, del arrepentimiento. And you're like, no. I don't want to hear that right now. No quiero escuchar eso ahorita. Yes? People look at you different. La gente te mira diferente. Amen. And so, a lot of people don't like, for you to talk to them about, Jesus Christ. Mucha gente no les gusta que les hables, ¿verdad? De Jesucristo. About salvation. Acerca de la salvación. No. I have my own religion. Yo tengo mi propia religión. Amen. I believe in what I believe. Yo creo en lo que yo creo. And so people are going to refuse at times, ¿verdad? La gente va a rechazarte a veces. And that's how John the Baptist felt. Así como Juan el Bautista se sintió. But there was something in him. Había algo dentro de él that was different. Que era diferente. It wasn't his own will. Right? Oh, I want to preach to people just because. No era de su propia voluntad. Yo quiero hablarle a la gente, ¿verdad? De Dios nomás porque sí. No. John the Baptist was sent by God. Juan el Bautista fue mandado por medio de Dios. So he knew that God had his back. Él sabía que Dios, ¿verdad? Estaba allí con él. And so God prepared him in the best way possible. Y Dios lo preparó de la mejor manera posible. Just like
He prepares you. Así como te prepara a ti when you're going to preach the gospel to someone. Así cuando te prepara a ti, cuando tú vas a hablar el evangelio a alguien. You know, at times you don't even know what to say. No, you get nervous. No hayas cómo hablarle, qué decirle, te pones nervioso. Amen. And you ask God, show me, give me wisdom, enséñame, dame, sabiduría. Then when I speak to them, your word may penetrate. Que cuando yo les hable, que tu palabra penetre. They will do what they need for their lives. Que haga tu palabra lo que necesitan ellos en sus vidas. Do you understand? And so you're a messenger of God. Tú eres un mensajero de Dios. Amen. Just like John the Baptist, así como Juan el Bautista. Amen. And so one thing, amen, God is the one that prepares your life. Y Dios es el que te prepara tu vida. But at the same time, you prepare yourself also by what? Reading God's word. Amen. Tú te preparas también en medio de qué? Leer la palabra. Amen. Did you learn, and you ask for discernment, que tú, aprendes y le pides discernimiento? Because, you don't just read the Bible and you say, oh, I got it. No. Tú no puedes decir, yo leo la Biblia y dices, ya no sé. No. It takes time. Se toma tiempo. You have to study, tienes que estudiarlo. There's times that you're going to question things. Hay momentos que hasta vas a preguntar preguntas. How did this happen? Or what did this mean? ¿Cómo sucedió esto? ¿Verdad? ¿O qué quiere decir esto? It doesn't say how, John the Baptist got educated. No dice cómo Juan el Bautista fue educado. It just said, the mission that God had for John the Baptist. Nomás dice la misión que Dios tenía para Juan el Bautista. And so, however God prepared him, como Dios lo había preparado, he was ready for the challenge. Él estaba listo para el reto. He knew what he was going to confront. Él sabía lo que iba a confrontar. People, like I said, gente que, sometimes they don't even know what they practice. Amen. Gente que quizás, como he dicho, hay gente que ni sabe ni lo que practica. But that's not really a problem. Eso no es un problema, ¿no? But what about the ones, the scribes, the Pharisees, los escribas, los fariseos? They knew the word. That was their profession, que sabían la palabra y que esa era su profesión. How was he, gonna expose the new word? ¿Cómo iba a exponer esta nueva palabra, that God had, given him, que Dios le había dado? That was going to be the challenge. Eso iba a ser el reto. Just for the way that John the Baptist was dressed. Hello. Fíjate. En la manera en como Juan Bautista era vestido. Amen. Su vestidura, was a simple dressing code. Amen. Su vestidura era, una vestidura simple. Not elegant, no, elegante. He didn't look maybe like a smart person, que a lo mejor no se mira como una persona inteligente. But God likes to use those kind of people. A Dios le gusta usar esa clase de gente, ¿sabías? When he chose the disciples, they weren't educated. Cuando escogió a los discípulos, no eran todos educados. Amen. They were fishermen, eran, pescadores. Amen. And so, they weren't, that educated. They were educated, but not that educated. Eran educados, pero no tan educados. But, what dice, is the one, who is the one that, gave them the instruction? Dice, ¿quién fue aquel que les dio esa instrucción? Well, first, we know Jesus is the one that called them. Jesucristo fue el primero que los llamó. But then through the Holy Spirit, después dice a través del Espíritu Santo, they started what? Being, equipped. Entonces fueron ¿qué? Equipados. And the Holy Spirit, as we know, is God himself. Y el Espíritu Santo, como nosotros sabemos, dice, es Dios mismo. Fíjate, God equipping you as a man, as a woman, Dios equipándote a ti como hombre o como mujer. He's the one that teach you and train you. Es aquel que te entrenó y que te enseñó. So John the Baptist started preaching the word, amen. Juan el Bautista comenzó, ¿verdad?, a predicar el evangelio. And then in verse 2, verso 2, amen, it says, and saying,
Repent, for the kingdom of heaven has come near. Y sigue diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amen. And so, now, amen, John the Baptist is telling them, hey, pues you guys need to repent. Ustedes se tienen que arrepentir. And so, how would you take it, verdad? If you're a scribe, a Pharisee, verdad? ¿Cómo lo tomarías tú que fueras un escriba o un fariseo y te están diciendo a ti que te arrepientas? Don't you know who we are? Right? ¿Tú no sabes, quiénes somos nosotros? We're the ones that follow the law. We tell the other people how to follow the law. Nosotros seguimos la ley y nosotros le decimos a la gente cómo seguir la ley. And you that is out there in the wilderness, tú que estás allá, en la selva donde tú estés, and you want to teach us, what to do and tell us to repent. Y tú nos estás diciendo a nosotros, amen, ¿qué es lo que tenemos que hacer y arrepentirnos? When you talk to people about salvation and to repent, do they get defensive? Cuando tú le dices a la gente de la salvación y que se arrepientan, que no se ponen a la defensiva. Who are you to tell me, right? Who are you? ¿Quién eres tú para que me digas? ¿Quién eres tú? Amen. And so the thing is, it says we all need what? Repentance. ¿Cómo necesitamos? Arrepentimiento. It doesn't matter who you are, amen. It doesn't matter what church you go to. No importa quién seas, no importa cuál iglesia vayas, you need to repent of your sins. Tú necesitas que arrepentirte de tus pecados. And so right now, amen, people are getting ready for Easter. La gente se está preparando para el día de Pascua. Amen. And that's the purpose. Y ese es el propósito, to get closer to God. Para acercarnos más a Dios. Amen. And so then they start telling us a little bit more about John the Baptist. Amen. Y nos comienzan a decir un poquito más, amen, acerca de Juan el Bautista. Amen. And so I want you to go to Mark chapter 1. ¿Verdad? Quiero que vayas a Marcos capítulo 1. Verse 1. Marcos capítulo 1, verso 1. And then it says, the beginning of the good news about Jesus the Messiah, the Son of God. Dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. So what is it saying here? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? What were the good news? ¿Qué eran las buenas nuevas? That John the Baptist was preaching. Que Juan el Bautista estaba predicando. Y se estaba hablando de Jesucristo. Those were the good news. Esas eran las buenas nuevas. Amen. That John the Baptist started preaching. Que Juan el Bautista comenzó a predicar. This is the beginning of the good news about Jesus. De lo que está hablando, ¿verdad? Dice Juan el Bautista, amen, está hablando acerca de Jesucristo. And so it says who? The Messiah. Amen. And so, remember, the Messiah, who is or what does the Messiah mean? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? El Mesías is the promised Son of God. Es el prometido Hijo de Dios. Fíjate. That's what the Messiah means. Es lo que quiere decir el Mesías. And then he's the deliverer or the Savior. Es el Salvador o el Libertador of the Jewish nation. Amen. That was prophesied. ¿Verdad? Era el que iba a libertar, ¿verdad? Al pueblo judío, ¿verdad? De dice que a la libertad. That's who Jesus was. And that's who John the Baptist was preaching about. And those were the good news. Eso era, ¿verdad? ¿Quién? Jesucristo.
Jesucristo era, esto era de que Juan el Bautista estaba predicando, y eso eran las buenas noticias que Juan el Bautista estaba hablando. So John the Baptist is talking about Jesus Christ. Juan el Bautista está hablando acerca de quién? De Jesucristo. Fíjate, John the Baptist, the one that God sent as a messenger, aquel que Dios mandó, ¿verdad? Como un mensajero, to start opening ways, para poder abrir el camino for Jesus Christ, para Jesucristo. Aleluya. And so from there, verse 2, verso 2, dice, as it is written in Isaiah the prophet, ¿verdad? Dice, como está escrito, dice en Isaías el profeta. So this was what? Prophesied. Esto fue profetizado. This was something, an event that was going to happen, that had been spoken years and years back, amen, through a prophet of God. Esto se había hablado, se había profetizado de años atrás, amen, usado, por Dios, amen, y este profeta habló y dio este mensaje. Now, after years back, después de años atrás, it comes to reality. Viene a qué? A la realidad. And it says, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way. So who is that talking about? ¿De quién está hablando esto? John the Baptist. Do you see that? I will send my messenger ahead of you, who will prepare the way. Who was going to prepare the way? ¿Quién era el que iba a preparar el camino? John the Baptist. You understand? Verse 3, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Dice, ¿cuál preparará tu camino delante de ti? Y está hablando de Juan el Bautista, que él era el que iba a preparar el camino. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. So the thing, amen, that caught my attention on verse 3, lo que me llamó la atención en el verso 3, dice, a voice of one calling in the wilderness, and it says, prepare the way for the Lord. Do you see that? Prepare the way for the Lord. Prepara, el lugar, el camino para el Señor. And so, what does Lord means? Amen. He's calling Jesus Lord. Prepare the way for the Lord. Who was John the Baptist preparing the way for who? For Jesus. Y dice, preparar el camino para el Señor. ¿Y para quién estaba preparando el camino Juan el Bautista? Para Jesús. But yet he calls him Lord with capital L. Señor, amen, con la S grande, amen. So that means, that there's many lords. Hello. Hay muchos señores. But the Lord with a capital L, ¿verdad? Pero el Señor con la S grande, is saying the only one. El único. The one that's above all. Aquel que está arriba de todos. Fíjate. And so, it says Lord means, amen, master, whether referring to God or a general authority. Dice, el Señor, quiere decir maestro, amen, que se refiere a Dios. Dice, o un general de autoridad. It also means, amen, God in the Bible, también dice Dios en la Biblia, amen, which is Lord Jehovah. Que es, el Señor Jehová. Lord Adonai. El Señor Adonai. Which is Jesus is Lord. Fíjate, Jesús es el Señor. So Jesus, amen, is being given a title, amen, of Lord. Jesucristo se le está dando un título de Señor. Which means all authority in
la tierra. That's why they were calling him Lord. Lo estaban describiendo como Señor. Even though he was Jesus, a pesar de que era Jesús, they knew his title. Ya sabían su título. They knew his name because God himself gave him that name. Porque Dios mismo le dio ese nombre a él. Now, I want to make this clear. Yo quiero hacer esto claro. Who else has God himself given that authority to anyone aside from Jesus Christ? ¿Quién? Dios le ha dado esa autoridad. Como a Jesucristo. Amen. Dice, en toda la humanidad. Nobody. Nadie. God is one. ¿Sí? Hay un solo Dios. Right? And so, that, so why am I saying this? ¿Por qué estoy diciendo esto? How many gods do we have in the world? ¿Cuántos dioses tenemos en el mundo? How many saints do we have in the world? ¿Cuántos santos tenemos en el mundo? Do you understand? God has never identified anybody else and given the title that he has given to his son, Jesus Christ. Dice, Dios nunca, le ha dado a nadie ninguna clase de autoridad ni posición en el mundo, no más que a Jesucristo. Fíjate, this is so that you may understand, esto es para que tú entiendas who is the Lord. ¿Quién es el Señor? In the heavens and on the earth, en los cielos y en la tierra, nothing else will come to that point, to that level. No hay nadie más que va a llegar a ese punto o a ese nivel. Fíjate. So, with all respect, if you believe in saints, you're wasting your time. Yes? If you believe in other gods, you're wasting your time. That's right. Si tú crees, ¿verdad?, en santos, estás gastando tu tiempo. Si tú crees en otros dioses, estás gastando tu tiempo. Because there's people say it all the time, all over the world. La gente dice todo el tiempo, en todo el mundo, there's only one. There you go. There's only one God. Solamente hay un Dios, and that God is the one that said that Jesus is Lord. Ese Dios es el que dijo que Jesucristo es el Señor, and nobody else God has given them that authority. Y a nadie más, Dios mismo le ha dado ¿qué? Esa autoridad. Fíjate, in the heavens and in the earth, en los cielos, en la tierra, dice only Jesus Christ, solamente Jesucristo. So why do we preach Jesus Christ? ¿Por qué predicamos Jesucristo? Well, this is what we're learning today. Es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Why, people, are getting ready, prepared for Easter, for the sacrifice that the Lord, Jesus Christ did for humanity. Por eso estamos preparándonos el día de Pascua, por el sacrificio que el Señor, Jesucristo, ha hecho por toda la humanidad. So that we can understand. So that when people ask you, para que entiendan, y para que cuando la gente te pregunta, why Jesus Christ? ¿Por qué Jesucristo? Why no other gods? ¿Por qué no otros dioses? Why not other saints? ¿Por qué no otros santos? And you just tell them because God never gave them the authority. Porque Dios nunca les dio la autoridad. They were here, they served God like John the Baptist. Hello. Estaban aquí y sirvieron a Dios como Juan el Bautista. Yes, but that's it. Do you understand? Eso fue todo. There was nothing more. God never assigned and said, John the Baptist, and then after John the Baptist, Jesus Christ is Lord. Only one is Lord, and that's Jesus Christ. Dice Dios cuando encomendó
a Juan el Bautista y me lo usó como lo usó, y no dio una autoridad como se la dio a Jesucristo como Señor. You understand? He had an important mission, an assignment that God had for John the Baptist. Tiene una misión grande, que Dios tenía para Juan el Bautista. John the Baptist was good, used in a powerful way, yes, to confront all the Jewish people, ¿verdad? Dios usó a Juan el Bautista de una manera grande que tuvo que enfrentar, ¿verdad? Al pueblo judío. It wasn't an easy task, no fue algo fácil. But God never gave him a bigger title. You understand? Dios no le dio un título más grande. And so anybody, the 12 disciples, even his own mom, amen, Mary, ¿verdad? Los discípulos, aún así, ¿verdad? Su madre, ¿verdad? María, did God give them that title? ¿Dios les dio ese título a ellos también? No. It says only Lord, one Lord. Nobody else. Do you understand? Nomás a Jesucristo le dio el título de Señor. What did I explain about John the Baptist? Que expliqué lo de Juan el Bautista. They all had an important role for God. Todos tuvieron un rol importante para con Dios. Yes? But that's it. Hasta allí. Nothing more. They don't have no power now because they're dead. No tienen ningún poder ahorita porque ellos están muertos. You understand? And so, as we celebrate Easter, conforme vamos celebrando el día de Pascua, doesn't it say that Jesus Christ resurrected on the third day? It doesn't talk about anybody else that resurrected, right? So they're dead. En la Biblia nos habla, ¿verdad? Acerca de la Pascua. Jesucristo fue el único que resucitó al tercer día, es lo que estamos celebrando. Pero de todos, ¿verdad? Los que le sirvieron a Dios están muertos, no han resucitado. Do you understand? And so it's important to make this clear. Es importante para hacer esto claro, so that we may learn, para que nosotros aprendamos, there's only one Lord, and that's Jesus Christ. Solo hay un Señor, y ese es Jesucristo. So John the Baptist, Juan el Bautista, came to prepare the way for Jesus Christ. Vino para preparar el camino para con Jesucristo. Yes? Now let's go to Luke, chapter 1, verse 39. Vámonos a Lucas, capítulo 1, verso 39. Luke chapter 1, verse 39. Lucas 1:39, and it says, and this is where it all came together. Y aquí es cuando todo, dice ¿qué? Dice, se juntó todo. Amen. And it says, at the time, Mary is the mother of Jesus Christ, ¿verdad? María, la madre de Jesucristo. At the time, Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, where she entered Zachariah's home and greeted Elizabeth. Dice, en aquellos días, dice, levantándose María, que es la madre de Jesucristo, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. So, when Mary got to Elizabeth's house, cuando, ¿verdad? A María llegó a la casa, ¿verdad? De Elizabeth, amen, it says that Mary greeted Elizabeth, ¿verdad? Dice que, María, ¿verdad? Saludó a Elizabeth. Well, isn't that part of when you walk in somewhere? Y esa no es parte cuando tú llegas a algún lugar. You're barely coming in, estás llegando, a algún lugar. And don't you like, hey, hi, how you doing? You have to say hi, no? You can't just board in and, wait a minute, who are you, right? You're the one that's coming to my house. You don't even say hi. Tú estás entrando a mi casa, y ni siquiera me saludas. No, wait a minute, go back. Let's start again, ¿verdad? Regrésate,
come in. Hi, how you doing? My name is so-and-so. Or, you know each other. Si ya se conocen. Oh, ¿cómo estás? This and that. Don't you talk and say hi? Yes. Que no platican y se saludan uno al otro. What? Something normal, ¿no? Es algo normal. Yes. Do we say hi to each other? Que nos saludemos uno al otro. But this is what happened. Fíjate. On a simple hi. En un simple saludo. This is what happened. Y esto fue lo que sucedió. Verse 41, verso 41. When Elizabeth heard Mary's greetings, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Fíjate, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, dice, la criatura saltó, dice, en su vientre, y Elizabeth, dice, fue llena del Espíritu Santo. Fíjate, this was not just a normal hi. Este no fue nomás cualquier saludo. Amen. And so when Mary came and, say hi to Elizabeth, cuando entró María y saludó, a Elizabeth, amen, it says, amen, that the baby jumped, ¿verdad? El niño, dice, brincó, amen, and then Elizabeth was filled with the Holy Spirit, y Elizabeth, dice, fue llena a través del Espíritu Santo, amen. And so why did, God use John the Baptist the way that he was used, y cómo Dios usó a Juan el Bautista en la manera que lo usó? Because he was already filled with the Holy Spirit. Él ya estaba lleno con el Espíritu Santo. It was not John the Baptist just to say and to talk the gospel. No era nomás de hablar o nomás de hablar del Evangelio. The Holy Spirit was in John's body. El Espíritu Santo estaba en el cuerpo de Juan el Bautista. As he was growing older, conforme él estaba creciendo, the Holy Spirit was in John the Baptist. As he was growing and getting older and getting older, conforme Juan el Bautista iba creciendo, dice, el Espíritu Santo estaba allí. Conforme crecía Juan el Bautista, el Espíritu Santo estaba allí, llenándolo y llenándolo y llenándolo. Equipping his life, equipando su vida. Amen. You see? Yeah. This was a messenger from God. Era un mensajero de parte de Dios. God had a mission, for John the Baptist. Dios tenía, una misión para Juan el Bautista. Since a child, he was filled with the Holy Spirit. Desde chico, él fue lleno con el Espíritu Santo. Amen. So can kids be filled with the Holy Spirit? Yes. No. I'm just saying. Pueden ver a nuestros hijos, edad, bebés, pueden ser llenos a través del Espíritu Santo. Sí. Fíjate. A servant, a powerful servant of God. Un siervo poderoso de Dios. You never know what God is going to do with that child. Tú nunca sabes lo que Dios va a hacer con ese hijo o hija. But I tell you one thing, yo te digo una cosa. If you commend your child to God and offers him or her to God, expect something good. Si tú encomiendas a tu hijo o tu hija para con Dios, espera algo bueno. And and you can pray, tú puedes orar and tell God y decirle a Dios, fill my child with your Holy Spirit. Llena a mi hijo, mi hija con tu Espíritu Santo. So that he won't be just a regular child, para que no sea como cualquier hijo. So that you may have a mission for his or her life, para que tú tengas una misión para, su vida. And that's what you desire as a mother, as a father, es lo que tú deseas como padre y como madre.
And so from there, both of them, it says that they were filled by the Holy Spirit. Dice que los dos eran llenos, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Amen. Verse 42, verso 42. In a loud voice she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child who you will bear." Dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Fíjate, but when I am, dice, but why am I so favored that the mother of my Lord should come to me? It's talking about Mary, amen. Y luego le dice verso 23, dice, ¿por qué se me, dice, concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. So why was I chosen? In other words, ¿por qué fui escogida yo? Mary, to be the mother of Jesus Christ. Yo, María, es ser, la madre de Jesucristo. Amen. Who am I? Dice, ¿quién soy yo? Well, only God knows. Solamente Dios sabe. Obviously, she was a woman of God. Obviamente ella era una mujer de Dios. She had to be a woman of God. Tenía que ser hija de Dios. You understand? But God knows, who He uses and why. Dios solamente sabe por qué, a quién usa y por qué. Amen. And so, as a person, como persona, you are never gonna feel worthy when God uses you. Tú como persona nunca te vas a sentir, que mereces que Dios te use como Dios te usa. Because we're unworthy, no somos merecedores. Yes, but because of God's grace, por la gracia de Dios, He uses us for His honor and His glory. Nos usa para su honra y su gloria to transmit the word of God, para transmitir la palabra de Dios, to transmit in however God uses us, para transmitir de la manera como Dios nos usa. But it's God through the Holy Spirit. You understand? Es Dios a través del Espíritu Santo. Verse 44, verso 44. Dice, as soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy. Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her. Dice, tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho, dice, de parte del Señor. Now remember, this was prophesied already. Esto ya se había profetizado from years back until it came to pass. A pesar de que fue profetizado de años anteriores, dice hasta que llegó a su punto que se cumplió. Yes? Now remember, Elizabeth, amen, and Mary, they were cousins. María y Elizabeth eran primas. Another thing, Elizabeth, fíjate, couldn't have a child. Elizabeth no podía tener bebés. She was sterile. Estaba estéril. And it says that they were old. Y que ya estaban viejos. Fíjate. But when God has a purpose, hello. Pero cuando Dios tiene un propósito, those factors don't count for God. Esos factores no cuentan para con Dios. Fíjate. And so, who would have thought? I'm sure Elizabeth never thought in her mind first that she would get pregnant, right? But she was sterile and old. Estoy seguro que Elizabeth nunca se imaginó de que ella fuera, embarazada, amen, y ya grande de edad. Amen. Much less, ¿verdad? Poco menos, ¿verdad? O más, ¿verdad? In the sense that for my child to be used in the way, to prepare the way for Jesus Christ, para que mi hijo fuera usado de una manera para preparar
para Jesucristo. You understand? Jesus was on top or over John the Baptist. Jesucristo era mayor, dice que Juan el Bautista. But yet, now we know, ahora ya sabemos, how God used John the Baptist. Cómo Dios usó a Juan el Bautista. What was his mission? Que era su misión. And how he was used in a powerful way. Y cómo fue usado de una manera, poderosa. Fíjate. Because God prepares the things one by one. Dios prepara las cosas paso a paso. Yes. And so now, that, we're getting ready ahora que nos estamos preparando, yes, for Easter, para, el día de Pascua. Now we know a little bit more about the story of Jesus Christ. Ahora ya aprendimos un poquito más de la historia acerca de Jesucristo. Amen. How he started his ministry, cómo comenzó su ministerio, as he was a baby, conforme era un bebé. Amen. And so just like you and I, amen, así como, cada uno de nosotros, that we were babies at one time, que fuimos bebés en un tiempo, amen, but God had a mission for his son, amen, Jesus Christ. Dios tenía una misión, ¿verdad?, para su hijo, Jesucristo. And I repeat the same verse over and over. Y repito el mismo verso una y otra vez. God the Father. Yes, John 3:16. For God so loved the world that he gave his only Son, Jesus Christ, yes, to repent of their sins. Yes, that's what John the Baptist was preaching. He said, for whoever believes in him, he says, will not perish, but have everlasting life forever and ever and ever. Dice, por eso dice, porque de tal manera amó Dios, dice, a su único Hijo, Jesucristo, dice, para que todo que en él cree, dice, no se pierda, dice, mas tenga la vida eterna para siempre y siempre y siempre. Fíjate. And so that's why we preach about Jesus Christ. And that's why we celebrate Easter, because of Jesus Christ. Y por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. Y por eso celebramos el día de Pascua acerca de Jesucristo. Because, He is the Savior of the world. Él es el Salvador del mundo. Amen. And so, that's the teaching, amen,